Hay un ladrón silencioso, escondido en las paredes de casi todos los edificios. Y, a ver, no roba objetos de valor ni hace ruido por las noches, pero cuesta cientos de euros al año en las facturas de la luz. Totalmente. Y encima va destruyendo los electrodomésticos desde dentro, o sea, poco a poco. Exacto. Y ni siquiera los productos químicos más agresivos logran detenerlo de forma definitiva. Y bueno, lo peor de todo es que para cuando los efectos ya son visibles, pues el daño ya está hecho. Es que es una descripción perfecta para un problema que, fíjate, la mayoría de la gente asume como un simple mal menor, como algo con lo que hay que convivir cuando en realidad es una auténtica sangría, tanto económica como técnica. Sí, una ruina. Por eso hoy vamos a realizar un análisis a fondo, desgranando una serie de fuentes que son de verdad fascinantes. En concreto tenemos sobre la mesa una transcripción de YouTube del canal Eco en Placa K. Ajá, un canal muy interesante, por cierto. Sí, muy riguroso. Y examinan el trabajo de la plataforma hogarsincal.com, que está dirigida por un especialista llamado Daniel D.F. Toda la información documenta cómo abordar a este ladrón silencioso que comentábamos, y me encanta porque lo denominan, muy acertadamente, el enemigo invisible, que es la cal. Un nombre que le viene al pelo, desde luego, porque no lo ves, pero vaya si lo notas. Ya te digo. Pero a ver, lo verdaderamente relevante hoy no es solo quejarnos del problema en sí, sino el cambio de paradigma tecnológico que nos proponen. Plantean, ojo a esto, abandonar por completo la química tradicional y sustituirla por física pura. Es que el impacto de este cambio de paradigma es monumental, de verdad. Y bueno, el objetivo de nuestro análisis de hoy es precisamente comprender cómo funciona esta transición de la química a la física. Eso es. Y por qué es tan necesaria, claro. ¿Qué implicaciones tiene tanto si hablamos a nivel doméstico, en una casa, como a nivel industrial? Porque a veces suena a un tema que solo le importa a tu fontanero, ¿verdad? Claro, parece algo súper aburrido de tuberías y ya está. Exacto, pero la realidad es que afecta directamente a la eficiencia energética, a la vida útil de todo lo que usamos a diario e incluso a la salud. Porque si pensamos en el cuidado de las pieles sensibles, la cal es terrible. Vale, vamos a desgranar esto, porque la cal no solo te deja manchitas blancas en los grifos, que es lo que todo el mundo ve. Que va, ojalá fuera solo eso. Ojalá, sí. La documentación que estamos manejando detalla cómo el agua dura literalmente asfixia los termos eléctricos, destroza las lavadoras y, bueno, dispara el gasto eléctrico de una manera brutal. Es una barbaridad. Y antes de meternos en cómo esta nueva tecnología basada en la física promete solucionar todo el lío, es imperativo entender la escala real de la destrucción, por así decirlo. Sí, hay que ponerlo en contexto. Las fuentes mencionan un impacto geográfico muy concreto para quien nos escuche desde allí, señalan zonas con aguas extremadamente duras y citan explícitamente a las Islas Canarias y a Almería, por ejemplo. Zonas complicadísimas para esto, sí. Aunque también advierten que es un problema global, ¿eh? No es exclusivo de ahí. Pero el contexto geográfico es clave para entender la urgencia. En estas zonas de agua dura, la corriente arrastra una cantidad inmensa de minerales disueltos. Y para poner esta magnitud en una perspectiva universal, la fuente da un dato económico que a mí me dejó loco. A ver. Estiman que, al neutralizar los efectos de la cal, es posible lograr un ahorro de hasta 150 euros anuales. Claro. Y cuando yo leí ese dato en la documentación, asumí que se refería al ahorro total. O sea, dije, bueno, 150 euros está muy bien. Pero hay un matiz ahí que es demoledor. Un matiz enorme. ¿Sí? Porque esos 150 euros corresponden únicamente al ahorro en la factura de la electricidad. Es que es un cálculo que deja fuera un iceberg entero de gastos ocultos. Totalmente. O sea, ahí no están metiendo la factura del técnico que viene a reparar la caldera que se ha roto, ni la resistencia de la lavadora, ni todo el dinero extra que te dejas en el supermercado comprando más detergente o más suavizante. Es un apunte fundamental. Y mira, lo fascinante aquí es que hay un principio físico de la termodinámica que explica este sobrecoste eléctrico y resulta interesantísimo analizarlo. Explícanos eso un poco, porque suena muy técnico. A ver, es sencillo. El agua cargada de cal actúa, cuando cristaliza, como un aislante térmico extraordinariamente eficaz. Es decir, es como ponerle un abrigo a la resistencia. Madre mía. Claro, cuando esa costra de cal recubre la pieza metálica del termoeléctrico, el calor no puede pasar al agua con facilidad.
Entonces, ¿qué pasa? Pues que el electrodoméstico se ve obligado a consumir muchísima más energía. Y a estar encendido mucho más tiempo, me imagino. Exacto. Trabaja durante ciclos mucho más largos simplemente para alcanzar la misma temperatura que lograría en 5 minutos si la resistencia estuviera limpia. Es decir, que la energía se está desperdiciando intentando calentar una piedra de cal enorme en lugar de calentar el agua directamente. Es de locos. Tal cual, estás pagando por calentar una piedra. Viendo este nivel de ineficiencia, es que es inevitable recurrir a una imagen visual para que quien nos escuche ilustre el problema. Yo lo pensaba así. Si consideramos las tuberías de un edificio como las arterias del cuerpo humano, vale, Me gusta esa imagen. pues la cal en el agua actúa de una manera idéntica al colesterol en nuestra sangre. Es un proceso súper insidioso. El colesterol, o la cal en este caso, se va pegando a las paredes, restringiendo el flujo milímetro a milímetro. Sí, silenciosamente. Exacto. Todo parece funcionar con aparente normalidad. Tú abres el grifo y sale agua. Hasta que de pronto la caldera sufre el equivalente a un infarto masivo y el sistema colapsa por completo. Y te quedas sin agua caliente en pleno enero. La analogía médica es muy precisa, la verdad. Y de hecho, conecta maravillosamente con un elemento clave que destaca la fuente. Porque, más allá de la salud de las tuberías, el documento aborda la salud dermatológica de las personas. Ah, sí, el tema de la piel. Esto me pareció súper importante. Es que la fuente vincula el exceso de cal directamente con la irritación tópica y especifica que un agua libre de estos efectos agresivos resulta infinitamente más amable para quienes padecen problemas de piel sensible, dermatitis, cosas así. Claro, es que el agua dura reseca muchísimo la piel y el pelo, y además anula casi por completo la eficacia de los jabones. Seguro que a mucha gente le ha pasado, que compras un gel o un champú y notas que no hace nada de espuma. Sí, parece que te estás lavando con agua sola. Y eso te obliga a gastar el doble de producto para conseguir la misma limpieza. O sea, es un efecto dominó de ineficiencia pura. Las facturas de la luz suben, el gasto en el supermercado se dispara, la piel sufre y, para rematar, los electrodomésticos mueren antes de tiempo. Y claro, ante este panorama de gasto crónico y dolores de cabeza, pues resulta lógico que la industria haya buscado soluciones durante décadas. Pero la respuesta tradicional, la de toda la vida que ha dominado el mercado, ha sido siempre una solución puramente química. Hablamos de los descalcificadores de siempre, ¿no? Los de sal. Eso es, esos aparatos enormes que funcionan a base de echarles sacos y sacos de sal continuamente. Ya. Y aquí es donde la documentación del canal Eco en Plaqueca introduce el núcleo del servicio de hogarsincal.com, porque plantean un giro radical a todo esto. Un giro de 180 grados, ¿sí? En lugar de combatir el problema con más química y con toneladas de sal, introducen una solución física a través de unos dispositivos electrónicos llamados IonCal. Ajá. Ahora bien, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Y tengo que admitir que yo estaba bastante escéptica al principio. O sea, al leer las especificaciones me saltaron todas las alarmas. Bueno, a ver, es una reacción absolutamente comprensible y hasta sana, diría yo, frente a un cambio tecnológico de este calibre. ¿Qué fue lo que te generó tantas dudas exactamente al revisar los datos? Pues mira, la afirmación de que el mecanismo de acción es puramente físico y que no altera en absoluto la composición del agua. Vale. La fuente asegura que el equipo electrónico emite ciertas frecuencias y que éstas interactúan con la estructura molecular de los cristales de calcio. Pero claro, si la química del agua no cambia, significa que el calcio y el magnesio siguen saliendo por mi grifo igual que antes. Así es. Siguen ahí. Entonces, sobre el papel suena contradictorio. ¿Cómo puede una simple frecuencia evitar que el calcio se incruste en las tuberías si el mineral sigue estando físicamente disuelto en el agua? Parece magia, la verdad. Entiendo perfectamente la duda. Es la pregunta del millón, y para resolverla hay que separar un poco la química básica de la mecánica de fluidos. La tecnología de estos dispositivos electrónicos, los IonCal, no busca eliminar el mineral, Vale. porque el mineral disuelto en sí no es el problema real. El problema es su forma de cristalizar. Y aquí es donde la fuente es muy específica y nos pide rigor. Fíjate, cuando el calcio se solidifica de forma natural en las tuberías, adopta una forma que se llama calcita. Calcita. De acuerdo. Exacto. Y la calcita tiene una estructura molecular con bordes muy irregulares, muy adherentes. Tiene una forma que se engancha con una facilidad pasmosa a los metales y a otros cristales que pasen por ahí. Vale, se va haciendo la costra. Eso es. Pues bien, estos equipos no son gigantes, son aparatitos electrónicos que trabajan por el tamaño de la tubería y el caudal de agua.
y lo que hacen es emitir unas ondas de alta frecuencia, que llaman frecuencias FI. Frecuencias FI, ¿vale? Y estas ondas actúan precisamente en ese momento de cristalización, transforman esa calcita problemática en otro tipo de cristal llamado aragonito. O sea, de calcitra a aragonito. Vale, vamos a frenar un momento para visualizar esto bien, porque mucha gente, incluyéndome a mí, no somos físicos. Si tuviéramos que buscar una analogía sencilla para entender este cambio de calcita a aragonito, pero sin cambiar la química del agua, ¿cómo lo ilustraríamos? Pues mira, a mí me gusta pensar en la calcita, en su estado natural e incrustante, como si fuera una pequeña bola de velcro. ¡Uy! El velcro se pega todo. Exacto. Según viaja por la tubería, esa bolita de velcro tiene una facilidad tremenda para engancharse a cualquier superficie rugosa. Y acto seguido se le pegan otras bolas de velcro que viajan detrás, formando ese tapón sólido. Claro, el atasco perfecto. Pues lo que hace la frecuencia IFI del dispositivo electrónico es ejercer un efecto físico inmediato. Transforma esa bola de velcro en algo parecido a una canica de cristal perfectamente lisa. Ese es el aragonito. Ah, qué buena imagen. Sigue siendo exactamente la misma cantidad de materia, sigue estando dentro de la tubería fluyendo, pero claro, al perder toda su capacidad de adherencia por ser una canica lisa, pues simplemente rueda. Rueda y fluye por la instalación sin poder engancharse a absolutamente nada. ¡Wow! Esa imagen de la canica frente al velcro lo aclara por completo. Entonces, al modificar la forma geométrica de la cristalización, transformando el velcro en canicas lisas, se resuelve el problema de la obstrucción sin tener que secuestrar químicamente el mineral. Eso es, no necesitas quitar el calcio. Y esto tiene una implicación monumental que el documento subraya varias veces, que es la potabilidad. Importantísimo. El cambio químico que te inyectes sodio en la red de tu casa, como hacen los descalcificadores de sal, pues el agua conserva todos sus minerales naturales, mantiene intacta su pureza y es perfecta para el consumo humano. Exactamente. Es que es un triunfo absoluto del enfoque físico sobre el químico. Modifica el comportamiento mecánico de la materia sin corromper el agua. Demuestra que un problema físico, como es la placa en un tubo, se puede resolver aplicando una fuerza física. Simplemente unas frecuencias, ¿sí? Ondas de alta frecuencia, FI, calculadas en base al tamaño del tubo y el caudal, en lugar de echarle productos químicos agresivos. Es elegantísimo. Totalmente. Y mira, ahora adentrándonos en la logística pura y dura, en la instalación, también surge un contraste muy llamativo cuando revisas las fuentes. Porque históricamente, poner un sistema de estos en casa implica meterte en obras bastante engorrosas. Uf, sí, un jaleo. Suele requerir que venga un especialista, que te corte las tuberías, que te monte un bypass y luego necesitas un hueco en el suelo enorme para meter la máquina principal y el depósito de sal. Que no todo el mundo tiene ese espacio en la cocina o en el lavadero, claro. Ni de broma. Sin embargo, la fuente detalla que estos equipos IonCal son aparatos electrónicos compactos, no son equipos gigantes. Y ojo a esto, se instalan directamente sobre la tubería existente, sin hacer obras. Es que este detalle técnico cambia por completo las reglas del juego. Al ser dispositivos electrónicos tan compactos, su eficacia no depende de almacenar agua. Como decíamos, se calibran según el diámetro de la tubería y el caudal. Vale, Operan desde el exterior del conducto. Transmiten esa frecuencia a través del material del tubo hacia el agua que va por dentro. Esto anula por completo el riesgo de fugas, evita que te tengan que cortar el agua todo el día para montarlo y, sobre todo, democratiza la tecnología porque cabe en cualquier sitio. ya lo creo. Y bueno, el análisis de todo esto nos lleva a una de las promesas que requiere, yo creo, mayor escrutinio crítico de todo el documento. A ver, ¿cómo lo ves tú? Dime. Si analizamos un descalcificador de sal de los de toda la vida, sabemos que comprar la máquina es solo el principio. Luego viene la esclavitud. La suscripción encubierta la llamo yo. Total. Son aparatos que te obligan a estar cargando a pulso sacos de sal que pesan 20-25 kilos, y esto todos los meses. Es una logística pesada y un goteo constante de dinero. Es el paradigma del mantenimiento cautivo. Quien compra ese sistema asume también el trabajo de mozo de almacén y el gasto perpetuo para que la máquina no se rompa. Pues ahí voy. Al examinar los datos de los IonCal en la transcripción, afirman que el mantenimiento es nulo. Cero. Cero absoluto, sí. Ni recargas de sal ni cambios de filtros. Y claro, si yo pienso en una máquina operando 24 horas al día, modificando estructuras moleculares, me resulta contraintuitivo pensar que no hay desgaste interno o que no gasta muchísima luz.
¿Cómo justifica la fuente esta promesa de cero mantenimiento? Bueno, la justificación está en la naturaleza misma de la electrónica de estado sólido. A ver, los componentes que generan las ondas F no sufren la fricción mecánica continua que sí padecen los engranajes o las resinas de los sistemas químicos. Claro, no hay piezas moviéndose. Eso es, no hay piezas móviles sufriendo la presión del agua ni membranas atascándose de porquería. Y además, el consumo eléctrico para emitir estas frecuencias es ridículo, es irrisorio. El confort tecnológico real no consiste en llenar tu casa de máquinas súper complejas. Consiste en poner algo y olvidarte. Exactamente. Disfrutar de tus tuberías limpias sin dedicarle ni un minuto de tu tiempo ni un euro de tu presupuesto mensual. Si conectamos esto con la perspectiva general, te das cuenta de que la mejor tecnología es la que se vuelve invisible para el usuario. Qué gran verdad. Y esa invisibilidad operativa tiene una consecuencia muy directa en otro pilar que aborda la fuente, que es la sostenibilidad. Porque tela marinera con el daño de los descalcificadores tradicionales, que no acaban el dolor de espalda por cargar la sal. Que va, el desastre ecológico es peor. Todo ese sodio que se usa para limpiar las resinas de la máquina acaba irremediablemente yéndose por el desagüe. Y esta es posiblemente la consecuencia negativa más crítica a nivel medioambiental en todo este sector. Ese proceso de lavado genera unos vertidos de salmuera gigantescos. Hablamos de miles y miles de litros de agua con concentraciones súper tóxicas de sal y cloruros que van directos a la red de alcantarillado. Una barbaridad. Y claro, multiplica ese vertido constante por la cantidad de hogares o de hoteles que hay en un municipio entero. El impacto en las depuradoras y en los acuíferos subterráneos es alarmante. Es un problema de contaminación en la sombra, del que casi no se habla. Y según el análisis del material, este enfoque físico de Hogar Sin Cal lo neutraliza de raíz. Totalmente. Al quitar la química de la ecuación, los vertidos tóxicos de salmuera desaparecen. Cero. Y si a eso le sumamos la bajada drástica en el consumo de luz que decíamos antes, el beneficio ecológico es indiscutible. Además, hay un dato en el documento que da mucha confianza. Ofrecen una garantía comercial de 10 años. Es que garantizar componentes electrónicos durante una década entera en el mundo del tratamiento de aguas, eso demuestra una convicción férrea en su producto. Saben que no hay desgaste mecánico. Claro. Ahora bien, llegados a este punto, es muy fácil caer en una trampa. Al describir un aparato tan compacto, que no lleva sal, que se pone por fuera de la tubería, parece que estamos hablando de un simple gadget casero, ¿verdad? Un juguetito para el baño, sí. Exacto. Un artilugio curioso para proteger la lavadora de un piso pequeño y poco más. Pero el material detalla una escalabilidad que rompe por completo esa idea. No son solo para casas. Para nada. Limitar el alcance de estas altas frecuencias al ámbito doméstico sería no entender el potencial de la física. La propuesta se basa en adaptar estas frecuencias EFI a escenarios industriales y urbanos masivos, porque recuerda, trabajan por tamaño de tubería y caudal. La lista de sectores que enumeran en la fuente es contundente. O sea, empiezan por lo evidente. Casas, chalets, protección de electrodomésticos, pero escalan rápidamente hacia las comunidades de vecinos enteras. Sí, protegiendo todo el bloque. Detallan que es viable proteger toda la red hidráulica del edificio, desde los motores del garaje hasta el último grifo del ático, salvando esas calderas comunitarias que cuestan una fortuna. Y la cosa no se queda ahí, ¿eh? Avanza hacia sectores productivos súper exigentes. Sí, sí. Destacan la implementación en hoteles, por ejemplo, donde, imagínate, quedarse sin agua caliente por una avería de cal es la ruina para el negocio. Una crisis total. Y fíjate que mencionan que tienen opciones de alquiler para facilitar que las empresas adopten esta tecnología sin un desembolso inicial enorme. Muy inteligente eso. Pero el salto que a mí me dejó realmente boquiabierta llega al mencionar la agricultura. Plantean soluciones calibradas para evitar el colapso en redes inmensas de riego por goteo. Claro. Los aspersores y los goteros se tapan con la cal que da gusto. Totalmente. Y para rematar la escala, hablan de equipos diseñados para los propios municipios. O sea, blindando redes enteras de abastecimiento de agua para ciudades enteras. ¿Por qué la tecnología electrónica debe parametrizarse con tanto cuidado? Para que la onda transformadora de calcita a oragonito sea efectiva, no te sirve el mismo aparato para todos. Claro, no vas a poner el del grifo en una tubería municipal. Exacto.
El equipo debe estar perfectamente calculado en función del diámetro del tubo y de la cantidad de agua que pasa por ahí. Y este reto técnico obliga a Daniel DF y a su equipo a tener un modelo de negocio diferente. No venden cajas como si fueran churros. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de usuario? ¿Cómo lo enfoca la empresa? Pues esto plantea una pregunta importante sobre su filosofía, porque resulta evidente que hogaresincal.com no es la típica tienda online que te despacha un producto y se olvida de ti. Se postulan firmemente como una plataforma de asesoramiento de ingeniería prácticamente. Recalcan que la eficacia depende de un diagnóstico previo exhaustivo. Claro, esa es la diferencia entre venderte una pieza y resolverte un problema complejo. Y por eso el modelo que describen incluye visitas técnicas sin coste para evaluar la instalación presencialmente. Eso es fundamental. Identifican las particularidades del cliente antes de decirle qué equipo y qué frecuencia necesita. Y para darle solidez a todo este enfoque, la documentación hace referencia a testimonios reales de gente que ya lo usa, y destacan mucho la creación de recursos educativos gratuitos. Ah, sí, la guía esa. Exacto, una guía muy completa titulada El enemigo invisible. Y me parece un esfuerzo súper honesto por educar a las personas sobre la ciencia real que hay detrás de la cal, antes de intentar venderles nada. Es una filosofía brillante porque fomenta que la gente tome decisiones informadas. Cuando alguien de verdad entiende la termodinámica de por qué su termo gasta el doble de luz, o cuando comprende el desastre ecológico de tirar salmuera por el sumidero, pues optar por soluciones físicas avanzadas se convierte casi en el único camino lógico. Totalmente de acuerdo. Bueno, para recapitular un poco todo este viaje que hemos hecho hoy, el punto de partida era desolador, un panorama donde los daños de la cal se asumían con resignación o acarreando sacos de sal tóxica. Sí, lo de toda la vida. Pero al desgranar el contenido del canal EcoEmplacate, hemos visto cómo hogarsincal.com propone un salto brutal con los equipos electrónicos IonCal. Abandonan la química y abrazan la física de fluidos, emitiendo ondas EFI según el tamaño de la tubería, que transforman la calcita pegajosa en aragonito inofensivo. Canicas en vez de velcro, recordemos. Exacto, manteniendo el agua perfectamente potable, sin mantenimiento y respetando el medio ambiente al 100%. Yo creo que la conclusión más valiosa de todo esto va mucho más allá de las tuberías. Nos demuestra cómo aplicar la física de forma inteligente, alterando cómo se comporta la materia por dentro sin meter químicos, nos da soluciones infinitamente más limpias y eficaces. Yo estoy seguro de que este es el futuro. Sin duda. Es un conocimiento que otorga un poder brutal a quien nos escuche. Entender cómo funcionan estas fuerzas invisibles en nuestras casas nos permite exigir más eficiencia y dejar atrás peajes químicos que ya están muy obsoletos. Y fíjate, tras examinar cómo estas ondas de frecuencia pueden evitar el colapso de redes enteras de agua sin tocar una sola gota con químicos, a mí esto me plantea una reflexión final muy provocadora. A ver, cuéntanos. Si ya tenemos la tecnología para modificar el comportamiento físico de los minerales a través de simples señales invisibles, cabe preguntarse qué otros enormes problemas globales de contaminación o de acumulación de residuos están ahí esperando a ser resueltos en el futuro. Y no con más químicos agresivos, sino simplemente aplicando la onda de frecuencia exacta. Menuda pregunta. Es un interrogante inmejorable para poner el broche de oro al análisis de hoy. Desde luego es un recordatorio de que las mayores revoluciones no siempre hacen ruido. A veces operan en completo silencio, reeducando la materia desde dentro. Pues nada, seguiremos analizando con lupa los avances que nos rodean. Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo.